Hoy estoy en pijama, bueno, da igual. Hola chicos, no me voy a ir a cambiar ya. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Twitch y YouTube. Por cierto, hola Ghost, guapetón, Víctor. Ghost, prefiero llamarte Ghost. Estás por YouTube, bienvenido. Por cierto, este es el tercer stream que hacemos en YouTube, dual con Twitch. Eres el primero en comentar que no sea yo. Enhorabuena, Ghost. Por cierto, que he tardado en responder en Instagram tu resumen del año de Twitch. Perdóname y muchas gracias por el apoyo, que he visto que soy el canal que más has visto el año pasado. ¡Guapetón! Gracias. Fire, pero si no he dicho nada, escúchame, vas a entender. Con lo que te voy a decir ahora me vas a entender. Que yo entiendo que el juego te gustó, tanto como a mí o más por ahí, ¿vale? Pero cada vez que me dices algo, aunque no digas exactamente, ya me predispones, ¿vale? Y has dicho, ayer hubieron muchas emociones, hoy será más relax, ¿vale? Puede ser verdad, puede ser mentira, pero ya me estás haciendo una predisposición. Y siempre, grande Víctor, y siempre lo he dicho, la emoción de vivir por primera vez un videojuego, una película, una serie, una canción, es, para mí, como yo lo veo, sagrado. Y es para mí muy irrespetuoso que si que te lo pidan digas nada de lo que pueda pasar con una canción, con un videojuego, con una película o una serie. Y te lo dije ayer, y te lo digo hoy, y te lo diré las veces que haga falta. No digas nada del juego. Vive conmigo mi emoción del primera vez, a ver si es parecido, equiparable a lo que tú viviste por primera vez cuando jugaste el juego. Seguro que cuando tú jugaste el juego por primera vez, no tenías a nadie al lado que te dijera, ahora ya verás, ahora más tranquilo, ahora no sé qué. Tú lo viviste por primera vez todo solito. Y te habría cosas que te fliparían, otras cosas que menos, pues eso mismo se lo pido para mí. Solo más. Y esto no es que esté enfadado, ni cabreado, ni nada. Pero sí que me gusta dejar las cosas claras. Me gusta vivir los videojuegos porque es la cosa, que no sean mis hijas, que más me gusta de este mundo. Y quiero vivirlo, sobre todo cuando un juego me gusta. Y sí, el directo de ayer fue espectacular. O sea, increíble. O sea, increíble. O sea, es increíble. Otro ejemplo rápido y cierro ya con esto y nos metemos ya con el stream. Mi madre, cuando yo veía películas con ella, porque yo siempre os he explicado que no veía con mi padre, yo era el que veía películas en casa era conmigo, ¿no? Y por eso el cine, como amo el cine, es gracias a mi madre. Y entonces mi madre, cuando yo había visto una película y la veíamos otra vez, que mi madre tiene una facilidad increíble para olvidarse las películas, yo no. Y yo le decía, mira, bueno, ahora te decía, cállate, no digas nada, me da igual, no me digas nada. Y con estos detalles, sin yo decirle exactamente lo que iba a pasar, pero, ¿sabes? Plantando la semillita. Entonces ella ya sabía por dónde iba a ir, si tocaba susto o no tocaba susto. Venga, dicho esto, ¿qué ha pasado? No pasa nada, Ghost. ¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. ¿Qué pasó? Ayer un directo espectacular con el Final 16. Si queréis ver la resubida en YouTube, es el directo número 14, porque si no me equivoco hoy es el 15. Espectacular. O sea, ayer el combate contra Bahamut, contra Dion, me corriges, Fires, si no me lo estoy diciendo mal, creo que se llama Dion, el dominante o el receptáculo o lo que sea de Bahamut. O sea, espectacular. Es espectacular. O sea, es que, y esto es verdad, Fire. Hoy he trabajando, que he venido antes, por cierto, hemos subido ya también en YouTube, ya tenéis un nuevo videojuegos en un minuto con el Adore. Hoy mientras trabajaba me ha venido varias veces a la cabeza lo que viví ayer, que fue espectacular. Es más, hoy al llegar a casa me he puesto algo un poquito por encima para verme las caras y mis reacciones, porque espectacular. Y sí, hoy tiene pinta de que va a ser más tranquilito, ¿vale? Es que este juego es lo que tiene. Este juego juega mucho con los picos, ¿vale? De en plan de ¡buah, Dios! Y piquísimo y tal. Oh, qué aburrido, tengo que ir a buscar 3 cebollas o tal, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el jueguito. Mierda, he encendido el mando que no era, ¿no? Verga. Esperad, que ahora creo que he encendido el mando que no era. Así se apaga. Sí, era este.
Vale, Ghost. Venga, seguimos. Hay que quitarme el chicle este. Vale, tenemos que ayudar a Dama y a Lubor. Como veis, no he jugado las secundarias. No me ha dado tiempo. Vale, entonces vamos al mapa. Abrimos mapa mundi. Pues este mismo. Vamos a Dali 1000. Dali 1000 o Dali 2000. Fresa de Orbit. Están riquísimos, pero rápidamente pierden el sabor. Y son como muy... una sensación raruna. Rarete, ¿no? Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left Sabe jabón el agua esta. La botella. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. ¿A quién me estará But the envenenando? fact is, I have more immediate concerns. Y lo peor de todo es que seré yo porque vivo solo. Me enveneno y no me doy cuenta. By magic, let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Fire, sí que ahora te voy a hacer una pregunta del juego. Just follow the shouting. Y sin spoilear, ¿vale? Pero ¿cuánto me queda más o menos de la historia principal? ¿Qué me quedarán? ¿Para 4 o 5 directos? Contando unas 2 horas por directo. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Se han enfadado, un poquito. Oh, qué guapa la armadura de Clive. Victor. What's he doing here? Fire, ¿te has pirado? No me has oído la pregunta, ¿no? And Lady Jill, what brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. Hola de nuevo, Ghost. Just that, when Master Lubor told me of his troubles. Que te estaba diciendo, sin entrar en detalles, que cuánto me debe quedar para acabar la historia principal. Contando que los directos salen a media de 2 horitas, 4 o 5 directos. These accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness, or an entire city for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Ah. 70%. ¿En serio? No me he dado cuenta. No, pero esto es el desarrollo de la misión.
Voy el 50% de nubes negras. Abajo, derecha. Ah, 71%. Vale. ¿Oh? Interesante. Venga, vamos. No sé ni lo que tengo que hacer. Toca hablar. Que quiero dar de hostias. Menos hablar y más matar. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, Qué bonito el vestido de, o el traje de Jill, ¿eh? What would Sid the Outlaw suggest? Y el de Clive es espectacular. Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. that sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. Pecho al aire. But perhaps that ¿Cuál? El de realization Clive, ¿no? would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that No, would la verdad que no. Es un personaje que para nada está sexualizado y me parece bien, ¿eh? Why fight each other When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Y eso que tiene un tipín. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't Interesante. convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Mucho texto, gente, mucho texto. Your faces are not well known in this town. That Y esta espada, la hoja es fea, ¿eh? Esa estrechez que tiene y luego se... You need only play along. Play along. What he means to say is yes. Buah, ya te digo. Y ella no se transforma en Shiva por el tema de la enfermedad. Enfermedad, no, por la enfermedad. Pero tú imagínate, Ifrit, Fénix y Shiva. ¡Buah! ¡Buah! ¿Para qué quieres más? Aunque yo creo que en algún momento... Lady of the Spear herself. No me digas nada, pero sospecho que en algún momento algo pasará. I introduce you to Jane, commander of the Estoy por saltarme estos textos, estas... oldest Uf. mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here. Victor says that there aren't any men left up. True as the crystals, nobles came and claimed every last one. You know of the 7 high houses. Granted, we have a few boys left. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town? That a band of beardless youths could Mucho texto, sí, Víctor. of your brave men than you? Absolutely not. We'll show those bastards. A sus mamones. I can't believe that actually worked. Mira la empuñadura de la espada de Jill. La verdad que este outfit de Jill, And there's a reason hermoso you do the y talking, elegante. not Sid. Well played, my lady. Vale, hemos convencido a Conrad. Vamos a convencer a Natalie. Yo me vi todo el texto menos las cartas. No, a ver, si en el texto está bien, ¿eh? A ver, que ahora estoy saltando un poco, pero me da el tiempo a leerlo, ¿eh? My pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow Sotomonte. me to introduce Lord Underhill of Run. Lord Underhill,
Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my... Lubor says that not only are the granaries almost empty. Indeed, certainly that the nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley, and it is only a matter of time before the... It is worse than I thought. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose, which means that now, more than ever, if our humble town is to endure not only this hard... Te vas a Twitch, vale, Ghost. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Esta nos ha pillado, ¿eh? Nos ha pillado aquí el teatrillo. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good. Merely that it produced... Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss. Yo de los tres el rebirth. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. Hola, Ghost. Didn't quite take it with you. De nuevo. Mummy. Antes eras Víctor, has evolucionado en Ghost. I'm ruined. Mira, aquí otro Víctor. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat great with time. They may... Time no longer... I take it your scouts found the... Technically, it would be the bandits who found my scout. All of... You're not They serious. don't just want food, they want... Uy, la cámara. Favor to ask. I'm told the bandits Se me ha quedado ahí pillada con el dedo en la oreja. One from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well. Jill and I goes from the desert. But what of the rest? He metido el dedo en la oreja y se ha jodido la cámara. Rest, my friend. Debe estar ahí el botón del reset. Together. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean... I thought you might... We'll hold them off for as long as... And we... Venga, un poquito de peleita, vamos. Vale, vale. Ya empieza. Ya empieza la acción. The women folk have come to welcome us. I'll take that one. Mira, mira cómo bailan, mira cómo bailan, mira cómo bailan. They mean to overwhelm us. La verdad que los poderes de Bahamut igual tengo que cambiar. We're a fine house.
Sí, son un poquito de momento. 3 mesecitos te quedan, Ghost, para llegar a los 3 años. Uy. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? The townspeople. Could they have held out? Serán muy blanditos. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Me sobra el detalle este que tiene esos salientes en el codo. Hablo de Jill, ¿eh? No me gusta. Por lo demás, el outfit es perfecto. Que se besen. Que se besen. Natalie, you did well out there. The inn, Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. we all saved Dalib. Que se besen. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that visitors from the desert won't be joining. The plan worked. Granted, it only took an army of blood. Calm now, Victor. Why quibble over the deep? We are united. As for you, Sid, you fight. I'll take that as... Mission complete. Nah, eso no es así. Eso no es así, Ghost. Eso es un viejo dicho, pero que no, que no. Quien se pelea son tóxicos. Los que se desean no se pelean. Where did you learn to swing a sword like that? Vale, hay que ayudar a la dama. First we find Isabel. Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. Ghosts? Then a wall won't stop them. And what can I do for you? La verdad que la parte esta básica de juegos de rol, comprar... En este juego, por eso digo, es más hack and slash que un juego de rol. Un JRPG. Es para allá, Kike. Coño, ¿por dónde entro? ¿Dónde está la puerta? Ambrosia won't help me here. I saw it with my own eyes. The whole of Oriflamme. Un tío aguerrido como yo que pegue estos saltitos de mierda. Coño, Kike, que no es por ahí, joder. ¿Estás tonto o qué? Ah, la dama era la que tenía el burdel, ¿no? I can't do it. But you can. My lord. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. More arrived from the capital this morning. The two soldiers were carrying another. He didn't have any legs.
Hola, ¿cómo estáis, soldaditos? Aquí vengo a ayudaros. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are but more than that. They're your sisters, so you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. She speaks the truth, you know. This here is all we have. What we have left is our lives. Not if we don't have to. Look, there's a cask under the... I'll have a word with him. Ire, 4 años y medio. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. It was a noble, but I thought you might still need some... I'd like you to consider my... Jill, que se te ve el plumero. ¿Cómo ha interrumpido ahí Jill, eh? Dios, ha estado rapidísima. Ahí se la ha visto el plumero en plan de... esta Isabel me levanta al novio, ¿eh? Al novio que todavía no nos hemos dado ni un piquito. Madre mía. A ver, ¿tú qué andas ahí? Esta comida algo mal, la siento mal. Y le doy el brazo por ello. I've got family and more. And a pack of them glowing things. Leave that to us. Criaturas brillantes. Uy, Dios, no me metáis niños en la historia que me... Todos se quejan del mismo dar el brazo, ¿eh? Esto madre que va. Creatures? They came out of nowhere. They went for Joe. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. It's all right. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. A ver, aquí era more. More. Y por aquí no hay un... No hay viaje rápido. Habrá que tirar... Vale, aquí hay salida. De Chocobo. Ambrosia. Esta parte abierta así me recuerda a Death Stranding, ¿eh? Uy, perdón, me he equivocado de botón. No, no te vayas, Ambrosia. Joder, qué rápido te has pirado. Bueno, no, son 3 pasos. Son 400 y pico metros, ¿eh? Tampoco son 3 pasos, no es como ayer. Jill, ¿por qué tu Chocobo corre más que el mío? Ya, lo de ayer sí, lo de ayer fue literal. Yo creo que tardé más en hacer la animación de montar y desmontar que en desplazarme al punto. Rubia de los Valles. Save your strength.
Una pregunta que me viene a la cabeza. Hay un trofeo. Cada nuevo icon. Y adquirimos sus habilidades. Hay un trofeo de bronce para uno de esos icons. Y el de Bahamut no me lo he sacado. Y no sé cuál es exactamente. A ver si lo encontramos. Pues no sé cuál es. Ni puta idea. Esto es garras fulminias, ciclón lacerante y zarpazo. Por haber hecho que un enemigo ataque el orbe eléctrico. No, esto es de Ramu. Por haber ejecutado 2 contraataques térmicos. No veo yo de Bahamut. Joder, las habilidades de Bahamut son un poco mierdes. Mira cómo estoy pillando, cacho, ¿eh? Que encima no quita nada de vida, tío. No puedo pararla. ¿Me va a matar? Pero aquí, ¿qué quieres esquivar, hijo mío? Un poco no son y punto. Voy a quitarlo y me voy a poner otras titanes, ¿eh? Porque las alas esas que tienen el desplazamiento, vas lento y volando, pero no es volar. Vas levitando por el suelo. El titán por lo menos tiene ese puño que pega unas hostias que te pone a bailar. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Oh, we shall. Isn't that right? Yes. Philippe here has It's not the most selfless of motives. Now me, I never needed convincing. And the people I love include the ones standing before. Philip, agarra esa cobra, hijo mío, que la tienes todo loca. Now, if you don't mind. Cómo la miraba con ojos lascivos, ¿eh? Philip. Que quieres sacudir la sardina. Bueno, al ver que le está tirando los trastos Philip a Isabel, yo creo que Jill se ha quedado un poquito más tranquila, ¿eh? No, que está Jill delante, no creo que... Our friends seem to have things under control. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. Que no, guapa, que no. Que soy todo tuyo. Quería mirar lo de las habilidades. Oh.
Invoca varios orbes flotantes que disparan al enemigo cuando Clive lo ataca con magia. Lanza un potente haz lumínico que arrasa con todo a su paso. Este mola, ¿eh? El gigafulgor. Y estoy usando... No, esto es una mierda. ¡Ah! Que lo de las alas... Hay que esperar que se cargue. Ese hay que quitarlo. No puedo ponerlo. Espera. Ah, esto es lo que dices tú que puedo combinar, ¿no? Lo que comentaste ayer, por cierto, cuando escribes. La carga más rápida. No, pero esto es roto lo de... Ah, porque está dominado. Vale, vale. I understand. Vamos a dejarnos Bahamut de momento. Ok, venga, va. Tenemos que irnos al agua, Rita. Oído cocina. Hola, buena, ya estoy aquí. Si eso quita la mu, porque el daño... Hostia, pero el ataque en zona que tiene... ¿La mu o Ram? ¿Qué es la mu? ¿No era Ramu? Ah, es la mu. Pero en Final 7 es Ramu, ¿no? Tengo una duda existencial. Invocaciones Final Fantasy 7. Chocomok, Shiva, Ifrit, Ramu. Es que en el Final 7 original se llama Ramu, el del rayo. También salía Titán, Odín, Leviatán, Bahamut, Yata, Alejandro, Fénix, Neo Bahamut, Hades, Tipón, Bahamut 0, Caballeros de la Mesa Ronda, la mejor invocación. De momento voy a dejar a Lamu. Pues ataque en zona, ¿vale? Venga, Otto. How is it you always manage? Look, I suppose. Any word on the rest? Let's see. The nations are still in chaos. Right. Clive, we knew this was now's the time to visit the... Thank you, Otto. Ha despertado el tato. Leviatán me daría mal rollo si estuviera en Final Fantasy XVI. ¿Por qué, Elemento agua, es un elemento. Está dentro del juego de rol. Olivier, who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake.
I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua. Es Fénix. Siempre resucita. Ultima. Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me. Qué delgadito está Joshua, ¿no? And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Eres el elegido, Clive. I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot Oh. for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save Uf, Clive cuando se cabrea, ¿eh? Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Que Joshua anda jodido, ¿eh? Well, what's the short of it? Don't Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The City Guard are doing their best to stem the tide. Ahora voy yo. Their numbers. Dame las coordenadas. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound.
Es el Fénix. Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendants. Hace 2 minutos estaba echando a la papa roja. Míralo. Una de mis canciones favoritas de Final Fantasy, el prelude. Es Iki, sí, Iki es de Fénix. Cómo me gustaba a mí Iki, macho. Todas las misiones que tengo para hacer secundarias, Es que no me apetece nada. No, hija mía, a ver, tenías ahí... ¿Más cacería? Las cacerías están bien. ¡Cupo! Joder, un montón de cosas. La verdad es que el juego a veces hace poco bola, Es una pena que no consiguieron mantener un equilibrio interesante del juego. Coño, no sé, me has hecho venir para aquí. ¿Qué quieres que mire? Oh, mira, mira, mira. Aquí con el pelo rojo, Vale, esto es para farmear. Coño, ¿dónde había otro? A mi derecha. Ah, tengo una carta. Queridos Reyes Magos. Isabel, vuelve cuando quieras. Esta carta la tengo que leer a escondidas, que no se entere Jill. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que toda Northridge te profesa por habernos ayudado a acabar con los hieródulos. Sin embargo, somos conscientes de que esta guerra no ha acabado. Philip está organizando las defensas de la ciudad ante nuevos ataques, sacudiéndose la sardina, pero presiento que el cargo de capitán empieza a pasarle factura. Imagino que tú tampoco tendrás ni un respiro, pero no olvides que no estás solo y que las puertas del manto de la noche siempre están abiertas para ti. Coño, una secundaria a través de una carta. Rutherford. Why would he be a Martha's? Todas quieren a Clive y alguno de ellos también. Bueno. Me he tomado un Red Bull y voy a partirle cabezas ahora mismito. Espérenme aquí, que ahora vengo. Ay, mamá. Tiramos de mapa mundi. ¿Dónde hay que ir? Ah, ahí. Uy, y está. Porque tengo... A ver, joder, es que mira todas las secundarias que hay, chato. ¡Qué pereza! Que no. Que me voy. Ahí os quedáis con vuestras secundarias. Quiero ir aquí. Ecos de Crochet. Grojoña brijoña. Escena a las 8 y algo.
Y ya tengo hambre otra vez. El perrete azul. Es el perritufo. Macarrones a la carbonara que hice ayer. Y los cenaré mañana también, ¿eh? Porque hice bastante cantidad. Está muy bueno. Me gustan por lo menos cómo me los hago. Sirvientes entre las sombras. Ya te digo. ¡Ay, la rodilla! ¡Ah! Quiero doblar la rodilla, no puedo. Árbitro, cambio. Tira, no sé por... ¡Ah! ¡Joder! ¿Por qué me duele? ¡Coño, verga! No crezcáis. No crezcáis porque... No voy a invocar a Ambrosia, que está ahí al lado. Ahora sí llamamos a Ambrosia. Ven aquí, Ambrosia. Ah, no, hombre, que te han puesto. Porque fuese Ambrosía, ¿no? Pero es que dice Ambrosia. Corre. Fly, Ambrosia. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. Vamos a pelear. ¡Buah, chaval! ¡Qué kameha, ¿no? Este sí mola. Vale, está la barra de mega fulgor, pero ¿qué hay que hacer para...? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ah, mira, se va cargando. Ahora. No me ataquéis, que os voy a hacer... Os voy a enseñar un truco de magia. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿A qué tengo que darle? Coño, tanto para... Ah... Bueno, no está mal. Tiene cositas la de Bahamut también interesantes. Uy, que me quemo. Una pregunta. Es verdad, no tengo el poder de Shiva. Obviamente no me voy a pegar contra Jill para pillar su... para que me pase el poder de Shiva. Pero en un casquete, un polvete bien hecho, podría pillarlo, ¿no? El poder. ¿Qué cosas, no? O sea, te digo, ¿qué cosas tiene la vida y Final Fantasy XVI? Eso tiene pinta de que quiere cobrar. Ya sabía yo que tú no eras trigo limpio, cabrón. ¡Kamehameha! ¡Tu espada es más larga que la mía! Tu espada y tus bolas son más largas que las mías.
¡Ah! ¡No me has dado! Y a ti sí. Uy, ¿y esa orbe? Ya está, ¿no? Tell us about Rote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Qué bonito está hecho el cielo, ¿eh? Good girl. Be safe. I do. Where are you off to now then? Bound for the Free Cities? Yes. Oh, no need to say if you'd rather not. We all have our reasons. I ain't exactly feeling like sharing with strangers myself at the mo. Truth be told, I could do with a bit of inspiration. Don't know which way to turn no more. Was doing a roaring trade back in Oriflamme. Right up until the poor Drake lost her noggin. So, thought I'd try me luck in the desert. And Fang went the same way. And don't get me started on the mess in the bloomin' Dominion. Suppose I could try Canberra next. But knowing my luck, the old place be crawling with the works before I'd even sat out me stall. But as I always say, where there's crisis, there's De opportunity. hacerse guillonario. Opportunity to mint skill, that is. ¿Ha dicho qué hora es? Opportunity, ¿qué hora es? Ha dicho, ¿no? Is there any money to be made in ash? Do orcs even carry gil? Joder, en serio, me he comido todo ese parrafada. Otro descansando. Aunque este está un poco más jodido, ¿eh? You're injured. Venga, va, va. What happened here? There's a vid. I'll go. Rest well, soldier. Este juego tiene un problema muy gordo, que es el tema de los tempos. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic is still there. Pero ¿cómo le silbas así a Ambrosia? Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Hola, buenas tardes. Vengo a repartiros hostias a todos. I got here in time. El ataque en zona que tiene la Mu es espectacular.
Someone there! Please, I can't move my leg! That doesn't sound like an Akashic. ¿Quién es ese que chillaba como un loco? ¿Dónde está el que chillaba como un loco? Igual está delante de mí, no lo veo, pero... Habrá que seguir el rastro de sangre. No, pero ahí es la misión principal. ¿Y el tío con el que estaba hablando? No entiendo nada. Está aquí arriba, a ver. Coño, verga, ¿dónde cojones es? With the battalion, taken care of. Another survivor. His wound. He was right to send you. Tabor is safe thanks to you. Mission complete. Vindicta. You seem familiar. You must have me. Wait. That's Scar. Ah, Scar significa... Hijo de puta, eres Did. In Cosmos when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your No lo hagas. Lord Kupka shall be avenged! No lo hagas. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Déjalo. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Si era desagradecido el hijo puta. Voy a volver. Que le voy a escupir en la cara. Ven aquí, mira, que te voy a decir una cosa. Espera que te escupo. Pues te corto, ¿eh? Come on. Run like the wind.
We're nearly there. Have you been to Tabor? ¿Te has hecho todas las cacerías, Fire? That'll do, girl. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Que sí. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Here, take a look at my wares. Los arrancó ese y ya. Anything else? Come again. I feel like I fleshed 100 skins today. Stay focused, will you? One sip, that's great. Joder, cómo pica el sueño. ¿Cómo queda el Barça? Que va a hacer uno contra el Barbastro. Gol de Fermín. Hostia, 2-3. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. No, no, están jugando y van 2-3. Voy a decir Ambrosia. Ay, se me olvida el nombre. El Barbastro 2, Barça 3 van de momento. Specifically to its heir. Ambrosia 2. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey. Guapa, Jota es más guapa que Jill. Rise, Lady Yote. Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Yo te quiero. It is as you feared. Espera. The vessel we Espera, que eso se merece un... Ahí está. Beyond any doubt. Es guapa, The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement, Son la pareja Joshua Yote. I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Barnabas es el de Odín. El dominante de Odín, ¿no? Mientras tanto... Ágora, ciudades libres de Camber. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame.
Blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Bueno. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Cristian aire, sí. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creature. Ay, Barnabás, me la chupas si te vas. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. ¿Qué chica? A consciousness to which Mythos is inextricably Ah, bound mito. and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Ah, que se los ha cargado a todos de un solo golpe. A los soldados y a los que estaban ahí. ¿Cuál es tu icon favorito en el Final Fantasy VII? Perdón, si hablamos de Final Fantasy VII se dice invocaciones. Hombre, Shiva me encanta en el 7, o sea, el Shiva siempre es una invocación preciosa de ver. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions. Pero quizás por lo que implica Caballeros de la Tabla Redonda me parece una invocación espectacular. Odín es muy chula también. Bueno, Odín es que Odín también suele ser una invocación muy guapa. Hola, Riguapetol. Sí que es verdad que a mí me da pena Ifrit. Suele ser el patito feo de las invocaciones, como que es el primero que consigues casi siempre. Es poco efectivo, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero Ifrit tiene su punto. Sorry, macro activada. Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant. Pasear tema, ¿no? Even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. Va de locos. Joder, ya te digo, Harry, menú stream ayer, tío. ¡Buah! Espectacular. Hoy es mucho de tostón, pero bueno. And while some,
like Barnabas, have accepted this role. Others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be delayed. No, I don't suppose they do. El combate es muy hack and slash, pero me refiero a lo que pasó ayer. Es increíble, tío. De las cosas más espectaculares que he visto en el Final Fantasy. La verdad que los combates de los Seikon en este juego es... Las invocaciones es... muy top. Este, como he dicho, el juego muy de picos. Te lleva arriba al éxtasis, te lleva a echar la siesta. Bahamut, sí, tío. Bueno, Hybrid versus Bahamut, pero más bien sería Ifrit y Fénix versus Bahamut. Uf. Se van a morrear estos antes que Jill y Clive. ¡Uy, en la frente! ¡Al palo Messi! Se va cabreada. Dice, yo no quería que me comieras los morros rubiales. Penal. Esta chica es preciosa, ¿eh? Y no te mueras, Yote. I love you. La era lo del... No, es yo... Let's find our friends. ¿Se la lleva? ¿Dónde se lleva la Switch? Me voy a poner la chaqueta, tío. Tengo fresquibilis, ¿eh? It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Ah. Más secundarias. Ahí se van a quedar. Vía las ciudades libres de Camber. Opportunities. Dejadme que me ponga la chaqueta, es que me estoy quedando frío, ¿eh? Sí, que mañana empiezan el cole también aquí. El cole, el insti. Mira este, con el saco patatas. Qué frío, por favor. Vamos. A ver si así le puedes dedicarte a ti. Full time. A ver, este de la capucha. Uy, uy, uy. Clive, ¿qué pasa, hijo mío? Qué rápido echas la mano a la espada. Date tranquilo. ¿Qué es? Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix.
Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? Sí, le pusieron actualización, la de Clive y la de Jill. Esta, bueno, esta es la de Clive y la Jill, la color celeste. Accept this token. ¿Para qué sirven las insignias? Members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a Canva then. Por cierto, Harry, si te apetece jugar un juego de rol guapísimo, lo que pasa es que no estará en PC o si vale mucha pasta, te tengo que recomendar este juegardo, como es Nobody Saves the World, hecho por Drinkbox, que si no recuerdo mal son los que hicieron Guacamelee. Vaya enganchada, bueno, ya llevo 18 horas, vaya enganchada que tengo a este juego. Espectacular también. You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Sí, sí, bichos y no bichos. Te transformas un poco de todo. Muy bueno, a mí me está molando mucho. Y mira que no quiero empezar más juegos por lo que se viene. Ready, go? Fly, Ambrosia. Pues lo tengo pausado, niño. Es que no hay tiempo para todo. A puntito de llegar a las 600 horas. Este ataque en zona es espectacular, ¿eh? Este Kameha es espectacular, ¿eh? Hombre, llevo ya bastante avanzado. Hola, buenas tardes. Mamadísimo voy. Y por aquí, por algún lado por aquí tiene que haber alguna cacería, fijo además, Uy, qué piernotas más feas. Clive. Smoke. Smoke. No se ve nada. Se escucha barullo, pero no se ve nadie. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry.
Almacenes. Sounds like thunder. Esa era la contraseña. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. ¡El tuerto! That was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? ¿A qué ha venido esto? ¿Y sin hincar de rodilla, amigo? ¿Qué viene? ¡Ah, el tío! Claro, este es... Es verdad. It's really you. I never thought I'd see the day. No, yo prefiero a Yoti. Sí, me gustan más las morenas que las rubias. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks. Pero tú no estabas contento, ya estás otra vez ahí amargado. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves ¿Cómo sabe a Fairy? before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. Tengo un hambre. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. Me voy a hacer unos cereales cuando acabe el stream. We need to find them. Que no será mucho tardar. What do you propose? Propongo darnos de hostias. Yo quiero darme de hostias y más hostias. Y luego, después de darnos de hostias, más hostias nos vamos a dar. Pero darme más caña, por favor. Y hostias, por si no las había dicho. O eran pocas. Mid, is she fit to sail? The ship? The mithril engine could probably do with a few more tweaks. Es verdad que esta tuve que hacer un motor. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. Muy fresca va esta chiquilla, ¿no? Camisa tirantes. Uy, qué frío me está dando. Doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. Pero daros un besico antes de irse. Digo Jill y Clive, no entre hermanos, por favor. Vale, que me voy solo con el perrete. Humo y sangre. Smoke and blood. ¡Vámonos! Right, Torgal. Let's find those survivors. ¡Un bañito! Bueno, ahí no. Aquí. ¡Un bañito! Hay un muro mágico que impide que me pegue un bañito. Pues nada. They don't stand a chance against those things. ¡Esos orcos, mamones!
Mierda, me he equivocado de botón. El del mechero. Uy, que le sude la polla que lo que le he tirado, ¿eh? ¡Oh, qué esquiva más bonita me ha salido! Ahí ya no. Y yo puta. Bueno, esto de fulgor, el ataque mega fulgor mola, ¿eh? Y el Kameha también. Este ataque es guapísimo, ¿eh? ¿Cuál? ¿Ala carmesí? ¿De qué hablas? ¿De Ifrit? El de arriba. Llamas del renacer, dices, ¿no? Mira, me llega. Hala, ya la he mejorado. El toquecito de Clive. ¡Perro malo!
Qué guapardo, ¿no? ¡Ay, qué hijo de puta! Justo me ha jodido. Facilito. No, y el del palo, utilizo el uno que es individual. Este es el que hago, el que tengo, el grupal este, que además estallido de centellante, que lo tengo dominado. Y luego el otro que uso es tormenta eléctrica. Que por cierto, la puedo mejorar. Coño, tengo dominada ya una, alas fulgentes. ¿Cuándo las he dominado? No. ¿Qué es el ataque que no se puede cambiar? Vaya. Ah, sí, vale. Sí, ya te entiendo. El R2 es para desplegar el menú de los ataques. Es el círculo, el de la esquiva. O sea, el de Fénix es este. Este es el del Amu. ¡Y yo puta que me han mordido por el culo! Este ataque es muy heavy. ¿Qué hostia me ha dado?
Joder, este orco, ¿no? Muy guapo el orco este, chaval, lo logro. Qué guapo tiene los ataques. La verdad que es un juego facilito, ¿eh? Sí, lo esquiva. Antes he hecho me ha salido la esquiva. Queda muy guapo hacerse como un girito, muy chulo, un tirabuzón. Se debe venir pelea gorda porque ha salido ultra poción y poción. Zona amplia. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. Oh. La mano derecha de Barnabas. You were in my family's crypt, and now you're here with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield. They are men, like you and me. Esto parece más una mujer, pero bueno. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Statman of House Harvard, and you will yield. Or not. As long as you don't. Me vas a comer los huevos desde atrás, chato. ¿Te van a caer hostias? Buah, chaval. Este juego, lo de las peleas es... It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame. Hombre. A gift from my liege lord's armory. Gungnir,
watch closely, Mythos. Yes! Yes! ¡Qué guapo en el aire me ha salido, eh! One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Too slow. You're a fine hand. Let's try. More, Mythos. Give me more. 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 Facilito. Level up, ¿no? Sí. Slepinir a mimir. Perdón, Ala, majo. Alimentar gusanos. Sonido de chiste, perdón, sí, he ido tarde. Pues nada, un afeminado menos. Perdón. Era una broma. Parece unas pintas de mujer este hombre. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, Si os mando una tarea y no la hacéis, la madre que os parió. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Algo le ha salido de la entrepierna. ¿Perdona? Ese es Odín. Ese ha sido Odín. Ahí está.
Leaving so soon, Mythos? It's the king. No, pero Odín hoy no, ¿eh? Mañana. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Waloed. Get back. Más bien Dark Clive. El gallo. Joder, con el gallo, ¿no? Es un maestro en esgrima. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. All the rest. Joshua! No, 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 no. No, Jill, no. Oh, oh. Y el perro con Torgal con la espada en la boca. Jill, pírate, por favor. No te quedes a pelear contra Odín. No, por favor. Perdona. ¿Ese fundido en negro? No, no me jodas. Sí, más tarde. ¿Cómo que más tarde? ¿Pero qué ha pasado ahí? A Rubiales. ¿Un piquito? Ah, no, ponía Rabales. Will you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable.
Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I didn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. Sí, sí, ¿y nadie habla de Jill? ¿Nadie piensa en Jill? Que se ha transformado en Shiva. Dios. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. Nada, Jill que la den por culo y por la boca mierda. Muy bien. Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. No, y nadie habla de Jill. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. No está muerta. No está muerta. It's all right, Mid. Jill is fine. Eso es. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain. No puede morir así. No puede morir así porque desinstala el juego de la Play 5, así lo digo, ¿eh? We must pursue the Black Galleon. Sí, es muy fea, pero coño, es Jill. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Mad. But the world really won't save itself. Muchas gracias. Mad. Bueno, yo creo que es el mejor momento para parar por hoy, ¿eh? Llevamos ya justo algo más de 2 horitas. Yo creo que es el mejor momento. Hay que volver a la guarrida. Hay que volver a la guarridita española. Venga, espera, a ver. Bueno, es que aquí va a haber parrafada, bla, 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 bla. Lo dejamos para mañana. Vamos a dejarlo aquí, gente. Así que nada, guapísimos y guapísimas. Joder, estoy disfrutando, incluso con los bajones, pero... Este reenganche a Final Fantasy XVI, aparte de que era inevitable, está siendo muy disfrutable. Guapísimos y guapísimas, nos vemos mañana. No sé si prontito o no, pero bueno, nos vemos mañana. Otro para intentar
darle otro un par de horitas. ¿En cuánto porcentaje le dejaremos? ¿75 o así? 76%. Un momento. Si este es el stream número 15 y llevo 3/4 partes de stream, quiere decir que me quedan 5 streams, más o menos. O sea, nos llegaríamos hasta el 20. Es una regla de 3 fácil y sencilla, ¿eh? No me hagáis explicaros como si fuera el Socas. Pero lo entendéis, ¿no? Venga, lo dejamos así, o sea que no nos queda mucho. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque así acabamos Final 16, le damos al Ragnarok. A principios de febrero o así le damos al DLC de Yuffie de Final Fantasy VII Remake. Y a finales de febrero, o sale el 28, 29, Rebirth. Así que venga, todo calcula. Perfecto, vamos. Bien. Viento en popa a toda vela. Nos vemos mañana. Besitos. Chao, chao.